Déjame decirte algo, si Jax logró hacerte enojar, desesperarte, o incluso odiarlo, entonces Buzzworks consiguió exactamente lo que quería. Porque Jax nunca fue escrito para ser un personaje agradable. Nunca fue diseñado para convertirse en el favorito del público, y ni siquiera para que estuviéramos de acuerdo con sus decisiones, ya que, su verdadero propósito siempre fue mucho más importante que eso. Y es que, detrás de todas sus burlas, manipulación y actos llenos de crueldad, Jax representa uno de los arquetipos narrativos más importantes de toda la historia de la televisión. El antihéroe. Y entender esto, cambia completamente la forma en la que nosotros vemos al personaje. ¿Qué es un antihéroe? Cuando escuchamos la palabra héroe, normalmente pensamos en alguien valiente, bondadoso, y lleno de esperanza, alguien que está dispuesto a sacrificarse por los demás. Pero un antihéroe es exactamente lo contrario. Es un protagonista lleno de defectos, comportamientos egoístas, llenos de manipulación y violencia, actitudes crueles, e incluso, es un protagonista capaz de tomar decisiones moralmente imperdonables. Y todo para que aún así, termine convirtiéndose en uno de los personajes más importantes de la historia de la televisión. ¿Por qué? Porque los antihéroes no están hechos para inspirarnos. Están hechos para incomodarnos, para obligarnos a cuestionar nuestro propio concepto sobre el bien y el mal. Y precisamente por eso, muchos de los personajes más famosos de la televisión pertenecen a este arquetipo. Walter White, BoJack Horseman, Saul Goodman, todos ellos, tienen algo en común. Generan una incomodidad e intriga que no podemos evitar de mirar. Ya que, los antihéroes no están escritos para ser un ejemplo a seguir, están escritos para convertirse en una hermosa tragedia. ¿Por qué funcionan tan bien? Todo esto se debe a que existe una idea muy curiosa dentro de la escritura de estos personajes, y es que, el típico protagonista bueno y perfecto usado de forma tradicional, suele carecer de conflictos, de cambios, y de un verdadero proceso de evolución. En cambio, los personajes llenos de errores, obligan a que la historia avance constantemente, con consecuencias reales tras cada decisión, cambiando al resto de los personajes tras cada error cometido, y con cada conflicto construyendo una nueva etapa dentro de toda la historia. Y aquí es donde entra Jax. Si analizamos The Amazing Digital Circus, podemos notar que la mayor parte de todos los grandes conflictos de la serie están relacionados con él. Provocó discusiones fuertes, manipuló situaciones clave dentro de la serie por propósitos egoístas, e hizo sufrir emocionalmente a muchos de los personajes dentro de la serie. Y eso, claramente podría hacerlo parecer un personaje completamente desagradable, pero, de forma narrativa, ese fue exactamente su propósito, ya que su función nunca fue agradar. Su función era generar caos y movimiento. Porque sin Jax, muchísimas de las tramas y escenas más importantes de la serie, simplemente nunca habrían existido. Pony jamás habría terminado de obtener el desarrollo que tuvo como protagonista, Gangle nunca habría tenido una metamorfosis por medio de sus emociones, Ribit no habría tenido tantos conflictos personales durante su final, e incluso la dinámica completa del grupo habría sido completamente distinta. Jax funcionó como un catalizador. Como un personaje que, con cada acción equivocada, obliga a todos los demás a crecer. El error que muchos cometieron. Y aquí aparece uno de los errores más grandes cometidos por el público de esta serie, ya que confundieron una mala persona con un mal personaje.
Porque sí, Jax es definitivamente una mala persona dentro de la historia de Digital Circus, y eso nunca estuvo en discusión, pero es precisamente por eso, que es un personaje tan efectivo. Muchas veces como espectadores creemos que un personaje bien escrito debe agradarnos, cuando en realidad, muchos de los personajes mejor escritos suelen ser aquellos capaces de provocarnos emociones intensas, amor, odio, frustración, y compasión, y Jax consigue provocarnos todas y cada una de esas emociones. El final de la serie lo cambió todo. Durante gran parte de la serie, solo conocíamos la máscara de Jax, como el personaje sarcástico y bromista. Pero, después de los sucesos ocurridos en los últimos 5 episodios, finalmente logramos presenciar algo muy diferente durante el final de la serie, pues, no intentó justificar todas sus acciones, sino que, por medio de sus recuerdos, intentó explicar cada una de ellas, y esa diferencia, es enorme. Porque el explicar un comportamiento, no significa perdonarlo, simplemente significa comprender de dónde viene. En su caso, de sus heridas en el mundo real, de su mente distorsionada, de sus múltiples personalidades reprimidas, y de todo aquello que llevaba años escondiendo detrás de su sonrisa burlona. Y al final, incluso después de su abstracción, siguió siendo exactamente el mismo. Finalizando así, su arquetipo como antihéroe dentro de la trama. ¿Era necesario que lo odiáramos? Absolutamente. Pues, si desde el primer episodio hubiéramos sabido todo sobre él, es muy posible que no hubiese funcionado igual, y es por eso que GusWorks requería que primero generáramos ese rechazo por él, para después, obligarnos a replantearnos absolutamente todo sobre él, convirtiéndolo así, en el perfecto contraste con Ponni dentro de la historia. Pues, mientras Ponni representa la aceptación, la empatía y el crecimiento personal, incluso en un entorno completamente desconocido, Jax representa exactamente lo contrario, el rechazo, la negación, y la autodestrucción, convirtiendo así a ambos personajes, en el reflejo opuesto del otro. Y con esto también podemos entender que, GusWorks nunca buscó convertir a Jax en una víctima ni en un héroe. Buscaba crear un conflicto dentro del espectador, relacionado a la dualidad y profundidad detrás de un personaje difícil y complicado, que asimismo poseía una de las historias más trágicas dentro del circo. Conclusión. Tal vez ese siempre fue el verdadero propósito de Jax. Tal vez nunca buscó enseñarnos cómo debía actuar una buena persona, sino hacernos experimentar las emociones más intensas, a través de la belleza de su gran caída moral como personaje. Ya que, muchas de estas tragedias jamás fueron escritas para que celebráramos la caída de sus protagonistas, sino para que comprendiéramos la belleza narrativa que existe detrás de ellas. Y cuando un personaje como Jax consigue permanecer en la conversación incluso después del final de la serie, probablemente es porque cumplió exactamente el propósito para el que fue creado.